Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a ver la derivada direccional. Tengo por aquí abajo lo más importante que vimos en el capítulo pasado, que fue el capítulo de gradiente de una función escalar, que es, por decirlo de alguna manera, como el preámbulo, el capítulo pasado digo, es el preámbulo de este capítulo de aquí, o si queremos entenderlo, pues este capítulo es la parte 2 del gradiente de una función, porque la derivada direccional está íntimamente relacionada con el gradiente. Y eso es lo que dejé como aperitivo o como avance en el final del capítulo pasado de lo que íbamos a ver en este de hoy. Entonces aquí lo que tenemos es que vimos que el gradiente de una función es un vector que pertenece al espacio de dominio y que es ortogonal o perpendicular a las curvas de nivel, ¿vale? O a las superficies de nivel según cuántas dimensiones tengamos, cuántas dimensiones tenga nuestra función. Lo que vimos también es que el gradiente apunta en la dirección en la que la función escalar, toma valores positivos más altos. Por lo tanto, si es perpendicular a las curvas de nivel, significa que su producto escalar es cero y por lo tanto el valor de la proyección del gradiente a lo largo de estas curvas es nula, lo que quiere decir que la función no cambia, los valores de la función no cambian a lo largo de esas direcciones, o sea, de las curvas de nivel. Entonces, y se nos ocurrió que podíamos multiplicar al gradiente por un vector unitario en una dirección general, y entonces lo que obteníamos era el módulo del gradiente multiplicado por el coseno del ángulo que forman el vector gradiente y este vector unitario por el cual le multiplicamos escalarmente. Esto de aquí nos daba la proyección del gradiente, como todo producto escalar por un vector unitario, en la dirección de este vector unitario. Y teníamos tres posibilidades. Una en la que cuando el ángulo del vector unitario con el gradiente era 0 o pi, pues entonces el módulo del gradiente era máximo, salvo un signo más menos, que lo que quiere decir es que si es un signo más, es que el gradiente está apuntando en la dirección que la función crece más rápidamente, y si es negativo, pues está apuntando en el otro sentido, en el que la función decrece más rápidamente. El segundo caso era en el que el ángulo del vector unitario con el vector gradiente eran múltiplos de 90 grados. Entonces, este caso es el que correspondía con un vector unitario paralelo a los vectores tangentes a la curva de nivel. Entonces, como os he dicho hace un minuto, esa proyección o ese producto escalar es cero y por lo tanto el número que nos da este producto escalar, porque recordad que el producto escalar entre dos vectores nos da un número, pues al igual que cuando lo hacíamos en la dirección, cuando el vector unitario estaba en la dirección del vector gradiente, salvo puede cambiar de sentido, ¿vale? O sea, está en la misma dirección, aunque el vector unitario puede apuntar en el mismo sentido que el gradiente o en sentido contrario, es máximo, pues aquí que es cero es mínimo. Y teníamos un tercer caso en el que el ángulo pues, no es ninguno de estos dos anteriores y entonces como el coseno siempre va a ser un número, o sea, es un número que está acotado en su valor absoluto entre 0 y 1, pues multiplicaríamos en este tercer caso al módulo del gradiente por un número entre 0 y 1, salvando un signo más, un signo menos, ¿vale? Según la dirección, y entonces el módulo del gradiente se vería mermado. O sea que la proyección del gradiente, aquí lo tengo escrito, va a ser siempre menor que el módulo del gradiente. Y entonces esto, o sea, en concreto esta última situación, pero los otros dos casos anteriores también están incluidos en lo que voy a decir, nos abría la puerta al concepto de derivada direccional. O sea que podemos interpretar la proyección del gradiente, esto de aquí, que no deja de ser, como he dicho, un número, porque el producto escalar entre dos vectores da un número, pues podemos interpretarlo como una derivada, como una derivada de la función en la dirección del vector unitario.
porque al final ya vimos en el capítulo de derivada direccional, perdón, de derivadas parciales, que nosotros podemos calcular cómo cambia la función en un montón de direcciones, pues porque el dominio es un plano en el caso de funciones de dos variables, ¿de acuerdo? Y también, como en el capítulo del gradiente, pues vimos ya que este vector, el gradiente de una función, digo, pues valga la redundancia, es un vector, pues no podíamos otorgarle la interpretación de una derivada en sí misma, ¿de acuerdo? Porque una derivada es un número, es un escalar, no es un vector, ¿vale? Aunque, pues precisamente ya estáis viendo que está íntimamente relacionado con el concepto de derivada, pues porque al hacer el producto escalar en una dirección con un vector unitario, pues ya sí que obtenemos la derivada. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es renombrar a la proyección del gradiente, pues esto lo vamos a definir como la derivada direccional. Y esa notación pues se pone una D, se pone aquí debajo un vector que vamos a llamar V y que va a ser unitario, que va a ser en la dirección en la que calculemos la derivada de la función, ¿de acuerdo? De una función, pues de lo que sea, voy a ponerlo en general, una función multivariable. Entonces esto de aquí es igual a el producto escalar de esto. Lo que pasa que ahora, bueno, o en los libros no se utiliza esta nomenclatura para el vector unitario, sino que, pues como hemos puesto aquí, le vamos a llamar V. El motivo de que este vector sea unitario es porque así no contribuye el módulo del vector v a lo que sería la proyección del gradiente. Y así lo que obtenemos es un valor de la derivada, por decirlo de alguna forma, más puro que si el vector v no fuera unitario, que ya estaríamos alterando el valor, ¿vale? Y entonces esto de aquí es la derivada direccional. Muy bien. Bueno, pues aunque a priori la hemos definido de esta manera, como un producto escalar, nosotros sabemos que la derivada es un límite y por lo tanto, aunque estemos en funciones en cálculo multivariable, nosotros deberíamos poder definir la derivada direccional como un límite. Entonces vamos a hacer una primera tentativa de cómo poder abarcar este asunto, que no es la correcta y os voy a explicar por qué. Y luego vamos a ver cuál es la manera correcta de definir una derivada direccional como límite. Y de hecho vamos a demostrar, que os invito a que os quedéis a ver el capítulo, que el producto escalar del gradiente por un vector unitario es igual, o sea, se demuestra a la definición de límite de derivada direccional. Bueno, entonces lo que decía es que, bueno, pues vamos a irnos por un momento al cálculo de una variable y nosotros cuando queríamos calcular la derivada de una función respecto a una variable, y pongo aquí derivada total porque esto es un ejemplo momentáneo de una variable, ¿de acuerdo? Pues entonces la derivada se definía como el límite cuando un incremento en la variable tendría a 0 de la función en su argumento de x más ese incremento menos la función en x y todo esto dividido entre el incremento, ¿vale? Entonces nosotros ahora en multivariable podríamos, como decía antes, tener la siguiente tentación, que es definir la derivada, vamos a ponerla así, la derivada direccional, y vamos a poner, pues yo que sé, en un vector o en una dirección dada por este incremento de x, pero vector, de nuestra función multivariable de la siguiente forma, como el límite, y ahora pues lo único que tendremos que sustituir es donde haya un incremento de x y una x, pues darle carácter vectorial, pues asumiendo que el dominio de la función pues es un espacio
en los casos que llevamos viendo en toda esta lista de reproducción, yo estoy poniendo R2, ¿vale? Para no liar con más variables aparte de la X y de la Y. Entonces, lo que pondríamos pues sería todo igual, salvo que le estamos dando carácter vectorial a todo. Entonces, tendríamos un incremento de X vectorial que tienda al vector 0 de la función de X vector más incremento de X vector menos la función evaluada en el punto X, X vector, dividido entre incremento de X vector. Pero como la división entre vectores no está definida, pues no queda otra que a incremento de X, pues hagamos su módulo o su norma, ¿vale? También podéis verlo escrito así, con dos palitos. Entonces vamos a ir viendo qué es cada una de estas cosas, porque por un lado, este X, o sea, vamos a poner aquí este ejemplo, lo estamos viendo en dos variables, ¿de acuerdo? Entonces, este punto X lo que es dos coordenadas, la coordenada X y la coordenada Y. Y este incremento de X vector, pues lo que es primera coordenada, incremento de X, segunda coordenada, incremento de Y. Aquí esta X es lo mismo que la primera, esto es el punto XY con dos coordenadas, y aquí el módulo o la norma de esto, como estamos en espacios euclídeos, pues esto, la norma está definida como incremento de X al cuadrado, la raíz, más incremento de Y al cuadrado, ¿de acuerdo? Esto no es más que, como aquí en una derivada vista como una función, el punto X, o sea, este de aquí, no está fijado, ¿vale? Este paréntesis no es más que la raíz cuadrada de X menos X sub 0 elevado al cuadrado menos X, menos Y, más Y menos Y sub 0 al cuadrado. Y el punto X sub 0 y sub 0 es donde haríamos tender en el límite el punto XY para calcular la derivada, pues eso, en el punto X0 y 0, ¿vale? Bueno, entonces esto podemos expandirlo un poco más, será el límite, esto de aquí podemos sustituirlo perfectamente como cuando la coordenada incremento de X tiende a 0 y cuando la coordenada Y, incremento de Y, perdón, tiende a 0 también. De la función en X más incremento de X en la primera coordenada, simplemente estoy sumando el punto X al punto incremento de X, ¿vale? Estos dos de aquí. Entonces la primera coordenada se suma con la primera y la segunda con la segunda, ¿de acuerdo? Y aquí tendremos Y más incremento de Y menos f de X. Y todo esto dividido entre esta raíz, entre incremento de X al cuadrado más incremento de Y al cuadrado. Muy bien. Entonces, voy a borrar aquí esto un momentito porque voy a poner un dibujo y creo que si no, no me va a caber. Y el dibujo va a ser el siguiente. O sea, vamos a intentar ver geométricamente en un espacio R3 dado por el dominio de la función más el eje en el que está representada la función, que entonces, pues, en este ejemplo que he puesto de dos variables, pues será un espacio de 2 más una variable, representando el grafo. Muy bien. Pues aquí tenemos un dibujo en el que esta sábana de aquí pues representa el grafo de nuestra función, ¿vale? Pues como es una función de dos variables, es una superficie. Y aquí lo que tenemos en el dominio pues es el vector x, que corresponde a este vector de aquí, y un incremento de x que aquí veis que está en la misma dirección que el vector x. Y bueno, esto no tiene por qué ser así porque el incremento que se le suma a x no tiene por qué ser el mismo incremento que se le suma a y, ¿vale? Entonces este vector podría estar un poquito torcido en otra dirección, ¿vale? Lo que pasa que en el límite, cuando hagamos tender tanto el incremento de x como el incremento de y a 0, pues entonces sí que de alguna manera este vector incremento de x
va a orientarse de tal forma que, pues eso, en el límite, cuando hagamos esto muy pequeño, sí que va a tener la misma dirección que el vector x, ¿de acuerdo? Entonces aquí, pues podríamos tener la tentativa, como digo, de definir la derivada de esta forma y estaríamos calculando cómo cambian los valores de nuestro grafo, o sea, de nuestra función, y esos valores lo que son el valor que toma, pues por ejemplo, en este punto que he marcado aquí, pues nosotros nada más que tendríamos que irnos al punto correspondiente, o sea, introduciendo la x y la y, que son este punto, una dos tupla en nuestra función, sustituimos la x y la y por los números que son este punto y nos da un número. Entonces, este número lo único que es el valor que tomaría en el eje de la función eh, nuestro grafo, o sea, el número asociado a este punto de aquí de la superficie. Pero lo que he dicho antes, pues precisamente por tener más grados de libertad respecto al cálculo en una variable, pues nosotros podemos ver cómo cambian los números asociados a nuestra superficie en cualquier dirección de esta. Pues en este caso estaríamos haciéndolo en la dirección dada por el vector incremento de x aquí abajo. O sea, por esta dirección de aquí, la de este vectorcito de aquí, que es esta. Nosotros estaríamos midiendo el cambio de nuestra función de f en esta dirección de aquí. O sea, es una dirección en el dominio, pero que corresponde a, pues imaginaos esta sábana como un conjunto infinito de puntos, pues a lo mejor en este punto de aquí la función vale 5, aquí en puntos vecinos pues vale 2, aquí 1, y a lo mejor en la dirección que estamos mirando vale 10, por aquí un 9, por aquí un 7, ¿vale? Entonces estaríamos mirando, pues, cuál es el cambio hacia este punto de aquí. Bueno, pues como os he hecho antes el spoiler, esta definición no es válida, es errónea. ¿Por qué? Pues porque nos encontramos con el problema de que cuando sustituyamos la función lo que sea, como aquí en esta definición de límite nos aparece en el denominador una raíz con unos incrementos al cuadrado, para que la derivada, daos cuenta que, claro, aquí cuando incremento de x tiende a 0, incremento de y tiende a 0, pues esto tiende a 0 y esto también, y va a aparecer aquí un 0 dividiendo. Entonces no nos queda otra que la función, al meter en su argumento, en la entrada, incremento de x e incremento de y sumados a las coordenadas que ya tiene, pues esto sea de alguna manera proporcional a esta raíz. O sea, a incremento de x al cuadrado más a incremento de y al cuadrado. De forma que se cancelara esta con esta y ya solventáramos la derivada, pues como imagino que habéis visto, si habéis visto el cálculo de una variable, o habéis trabajado ejercicios con las derivadas en forma de límite, pues ya habéis visto que cuando se sustituye y tal, pues se suelen cancelar lo que tiende a cero y hace que un inicio de una indeterminación arriba y abajo, ¿vale? Bueno, pues como necesitaríamos sí o sí que nuestra función evaluada en el punto más los incrementos apareciera de alguna forma el módulo, ¿de acuerdo?, de ese incremento, pues esto no pasa. Puede ser que pase, pero no tiene por qué y de hecho en la mayoría de las funciones esto no va a pasar. Entonces lo que quiere decir es que esta forma de definir la derivada no es correcta, puesto que luego en la práctica nos va a traer muchos problemas. Entonces vamos a ver, voy a borrar ahora esto de aquí, yo creo que voy a borrar también por aquí algo de arriba para dejar sitio y vamos a ver cuál es la forma correcta de definir una derivada direccional como límite. Vale, muy bien. Pues vamos a poner primero un dibujo de cuál es la forma correcta de definir la derivada y ahora vamos a continuación a definirla de forma matemática. Entonces, este de aquí es un dibujo muy parecido al de antes, pero esta sí que es la forma correcta de definir la derivada direccional.
¿Qué diferencia tiene este dibujo respecto al anterior que hemos visto? Bueno, pues que aquí en la dirección en la que estamos calculando cómo cambia nuestra función no se ve al llevar a cero los incrementos eh, propios de la derivada, no se ve el vector en la dirección en la que la calculamos orientado en la misma dirección que nuestro vector x. ¿Por qué? Pues porque aquí lo que hemos hecho es definir un triángulo en el dominio dado por nuestro vector x, que está apuntando a este punto amarillo de aquí, que es donde nosotros vamos a calcular la derivada, en la dirección en la que apunta este vector v. Entonces, este vector v es unitario. El motivo de que sea unitario es para luego, cuando demostremos que la definición como límite es igual a esta definición de aquí, pues perdón, mejor dicho, a esta de aquí, aunque esto es, en realidad voy a cambiar también aquí esto por un vector v, así ya nos quitamos de líos. Pues a este vector unitario lo que le hemos hecho es multiplicarlo por un escalar t que pertenece a los números reales, porque eso es perfectamente legítimo hacerlo. Entonces, al hacerlo, pues lo que hemos es dilatado el vector v unitario en la dirección, en el sentido en el que apuntaba. Vale. Entonces ahora la suma del vector x más el vector unitario v dilatado por un escalar, pues lo que nos da es un tercer vector cerrando el triángulo. Como sabéis que hacen la suma de vectores. Ese tercer vector es este de aquí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando nosotros hagamos tender a cero el parámetro t, este número t, lo que va a ir ocurriendo es que este vector rojo va a ir pareciéndose cada vez más al vector v unitario azul. O sea, va a ir acortando su módulo, ¿de acuerdo? Entonces, eso hará que este vector rosa de aquí, lo que vaya, según t se va haciendo más pequeño, es venirse por aquí, por esta recta, y acercándose cada vez más o pareciéndose cada vez más al vector x azul. De forma que en el límite, el vector x más t por v será el vector x, pero claro, como estamos hablando de límites, la dirección en la que estamos calculando el crecimiento sigue siendo la dirección correspondiente a la del vector. Entonces, bueno, esto puesto de forma como límite, en forma de límite, es esto. O sea, tenemos la derivada en la dirección del vector v de nuestra función, que definida como límite va a ser el límite cuando t tienda a 0 de f de x más t por v menos f de x, y esto dividido entre t. Entonces aquí lo que hemos solucionado con esta idea feliz es quitarnos del cociente, o sea, del denominador, que es una derivada puesta como límite, la distancia o sea, el módulo del vector incremento, que ya habéis visto que en el caso anterior nos ocasionaba muchos problemas. Entonces hemos sustituido esa expresión tan larga dada por la norma de un vector por un simple número que es el parámetro que además hacemos nosotros tender a cero. Esto igual, x vector pues será una dostupla de números, o sea, un vector dado por dos coordenadas y estamos en dos variables, y v también. Entonces esto expandido o puesto más explícitamente, pues será el límite cuando t tiende a 0 de f de x más t por vx en la primera coordenada y luego y más t por vi en la segunda coordenada, menos f de xy, y todo esto dividido entre t. Entonces, bueno, esto en su definición sigue siendo consistente porque cuando t tienda a 0, pues
esto va a tender a cero y la función se queda como f de xy menos f de xy, que es 0. Cuando t tiende a 0, esto tiende a 0 y quedaría 0 entre 0, que es la indeterminación propia de las derivadas, ¿de acuerdo? Lo que pasa que, pues luego vamos a ver en un ejemplo que de esta forma se soluciona todo perfectamente. Bueno, pues una vez visto gráficamente qué es lo que estamos haciendo al definir la derivada direccional de esta forma, voy a borrar esto de aquí y voy a traerme estos cálculos aquí un poco a la izquierda porque voy a seguir haciendo unas operaciones de forma que vais a ver que lo que os decía, os vamos a demostrar que este límite es igual a este producto escalar. Entonces, bueno, para ello lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, de hecho lo voy a hacer en este mismo paso, y así no escribo tanto. Lo que vamos es a sumar a este límite de aquí los siguientes límites. Vamos a sumarle el límite cuando t tiende a 0 de f de x en la primera coordenada y en la segunda t y en la segunda y más t por vi y todo esto dividido entre t y le vamos a restar lo mismo para no hacer nada. Le vamos a restar el mismo límite que de hecho voy a hacer un copia-pega para no volverlo a escribir. Vale, muy bien. Bueno, pues en el siguiente paso vamos a agrupar estos términos de la siguiente manera. El límite cuando t tiende a 0, como todos los denominadores también son t, pues vamos a poder agruparlo de la siguiente forma y bueno, de hecho voy a cambiar el color para ser más pedagógico. Vamos a agrupar este término de aquí con este y luego vamos a agrupar este término de aquí con este. De tal forma que vamos a tener el límite cuando t tiende a 0 de f de x más t por vx, y más t por vi, ¿vale? Menos f de x, y más t por vi. Muy bien. Y todo esto entre t. Y luego el siguiente límite pues va a ser el otro que hemos puesto en color rosa. Entonces ese va a ser el límite cuando t tiende a 0 de f de x, y más t por la coordenada y del vector v menos f de x. Y todo esto entre t. Vale. Entonces, lo que vamos a hacer ahora en el siguiente paso va a ser un cambio de variable. O sea, vamos a coger y vamos a hacer lo siguiente. Vale, pues aquí en nuestro cambio de variable lo que vamos a hacer es definir por un lado para el primer límite, vamos a definir t' como vx por t y para el segundo límite vamos a definir t' como vi por t, ¿vale? Entonces, bueno, aquí, como los límites involucran la cantidad t tendiendo a 0, aquí se ve muy fácil que cuando t tienda a 0, en ambos casos, pues tanto t' como t' van a tender a 0 también, ¿vale? Entonces, eso lo que va a ocasionar es que podamos sustituir perfectamente, pues aquí en el primero, el límite cuando
cuando t' tienda a 0 de f de x más t por vx, pero t por vx es t', o sea que aquí ponemos el cambio de variable y lo otro lo dejamos como está, y más t. Y bueno, aquí vamos a hacerlo de una forma, esta t, para que no aparezca, pues vamos a pasar este vx dividiendo a t' y así despejamos t y entonces nos va a quedar vi. A ver que lo ponga, nos va a quedar vi entre vx multiplicado por t'. Vale, ahora sí. Y luego todo esto menos f de x, y aquí en esta t hacemos lo mismo. Ponemos vi dividiendo a vx porque t es t' entre vx. Vale. Esto perfecto. Y aquí en el denominador, pues t igual. T hemos dicho que es t' entre vx. Lo que pasa que este vx que está aquí dividiendo, como está dividiendo en el denominador, yo me lo voy a llevar multiplicando aquí, ¿de acuerdo? Y entonces así lo quito de aquí, ¿vale? Bueno, pues vamos con el segundo límite. En el segundo vamos a tener el límite cuando, y aquí lo que sustituiremos será t'', o sea, cuando t tiende a 0, pues t'' tenderá a 0 también. Y aquí pues ponemos f de x, y más vi por t, es como hemos definido t'' para el segundo límite. Entonces, y más t', estupendo. Y, a ver, que no me haya equivocado, vale, perfecto. Y aquí menos f de x. Y aquí en el denominador, pues pasa igual que antes. Esta t es esta, así que nos llevamos vi dividiendo a t'' y aparecerá aquí t'' entre vi. Pero para no dejar esto así, pues voy a ponerlo aquí multiplicando también. Vale. Bueno, pues aquí ya estaréis viendo muy fácilmente que esto es hasta aquí, ¿vale? Sin el vi. Esto es la definición de una derivada parcial en y, concretamente. O sea, una derivada parcial respecto a la coordenada. Pero bueno, no voy a adelantarme porque lo que tenemos que hacer ahora es un cambio más de variable para que la primera derivada se vea correctamente. Entonces, vamos a poner aquí otro cambio de variable y ese cambio pues va a ser el siguiente. Vamos a definir la cantidad y' como lo siguiente, como i más vi entre vx por t'. Por lo tanto, ti' va a depender de t', ¿de acuerdo? Pero con esto lo que vamos a hacer es llamar a todo esto de aquí como i', ¿vale? Entonces, pues vamos a hacerlo rápido. Hasta aquí este límite va a quedar exactamente igual. Lo que pasa que, bueno, sí, también lo que voy a hacer es, bueno, no, da igual, porque lo que iba a hacer es poner tanto este vx como este vi delante del límite, haciendo referencia a que el límite no le afecta, pero da igual. O sea, nosotros sabemos que esto es un número, es una coordenada,
que no depende de ningún parámetro del límite y ya está. Vale, entonces aquí pondremos esta y' y aquí menos f de x y aparece aquí otra vez esto, o sea, y'. Estupendo. Y todo esto dividido entre, bueno, aquí multiplicado por vx y aquí dividido entre t'. Y este segundo límite va a quedar igual, así que lo copio directamente. A ver, que lo haga bien. Venga. Muy bien. Bueno, pues ahora ya sí que podemos ver fácilmente que este límite, el primero, el azul, es la derivada parcial de la función respecto a x. Pero, ¿qué ocurre? Que esa derivada parcial no vamos a poder anular el límite, puesto que nuestra coordenada y todavía sigue dependiendo de t', ¿de acuerdo? Aquí lo tenemos. Entonces, como el límite hace que t' tienda a 0, aquí tenemos una derivada parcial, pero el límite no vamos a poder deshacerlo todavía, ¿vale? De forma siguiente. O sea, de forma que vamos a tener esto de aquí, el límite de la derivada parcial de nuestra función respecto a x, ¿de acuerdo? Porque es en x donde se le está sumando el parámetro. Esta t podéis verla perfectamente como, pues en vez de t podíamos haber usado un incremento de x aquí o aquí un incremento de y, ¿de acuerdo? O sea, es como cuando en las derivadas en una variable pues poníamos la h, ¿vale? Vale. Lo que pasa es que esto está evaluado o está en el punto x y'. Vale. Y todo esto va multiplicado por vx. Y luego el siguiente, pues es la derivada parcial, porque esta sí que se ve muy fácilmente, la derivada parcial de nuestra función respecto a y en el punto xy y multiplicada por la coordenada vi del vector v. Vale. Entonces aquí podemos hacer una cosa. Una vez ha quedado ya esto así, que quería hacerlo de esta forma para que lo vierais claro, porque es que si no, si empiezo a saltarme pasos, esto puede quedar un poco turbio. Pues vamos a deshacer el cambio de variable porque teníamos que y' era esto. Así que vamos a ponerlo aquí. Hago un copia-pega. Vale, ahora sí. Entonces, lo que os decía, no podíamos quitar el límite porque el cambio de variable que habíamos hecho, nuestra y' dependía de t', pero ahora ya, al deshacer el cambio de variable, pues hacemos en el límite tender t' a 0 y entonces lo que va a hacer es que esta parte de aquí que va multiplicando a t', pues se anule. De forma que nos va a quedar esto. Entonces ya, como aquí no hay dependencia explícita de t', pues ya, una vez hemos hecho tender esa parte a 0, pues ya el límite ha cumplido su función y ya lo quitamos. De forma que tenemos esto. Muy bien, pues, ¿qué se nos ha quedado? Pues veis que aquí tenemos una suma de dos factores en el que en uno tenemos las derivadas parciales y en el otro las coordenadas del vector v. Por lo tanto, esto podemos interpretarlo como un producto escalar de lo siguiente, de el vector derivada parcial respecto de x, derivada parcial respecto de y, multiplicado escalarmente por vx vi. Y esto de aquí, pues no es más que lo que teníamos aquí arriba, que es el gradiente de nuestra función f,
multiplicado por el vector v unitario, ¿de acuerdo? Donde no se hace referencia a que las coordenadas vx y vi, o sea, espero que esto lo sepáis, que aunque yo defino un vector unitario, sus coordenadas no se hace referencia aquí nada con gorrito ni nada, ¿de acuerdo? O sea, igual que, por ejemplo, un vector de módulo 1, pues por ejemplo puede ser este vector unitario v puede tener esta forma, puede ser 1 partido de raíz de 2, 1, 1, donde si calculáis aquí el módulo de esto, veis que el módulo va a ser 1, pero cada una de las coordenadas es 1 entre raíz de 2, ¿vale? Bueno, pues aquí dejo ya, esto es la demostración de que el límite puesto interpretado de esta forma, o sea, la derivada direccional interpretada de esta forma como límite, es la única que nos lleva a que la intuición que nosotros teníamos de definir la derivada como el producto escalar del gradiente por un vector unitario era la correcta. Muy bien, pues ahora para acabar el capítulo lo que vamos es a ver un ejemplo de cómo se hace en la práctica pues una derivada direccional. Entonces vamos a poner la función de dos variables, esta de aquí, x cuadrado por y entre x cuadrado más y al cuadrado, y vamos a querer calcular cuánto vale la derivada direccional en el punto 0, 0 en esta dirección, en la dirección dada por el vector v unitario igual pues a, por ejemplo, el que he puesto antes, 1 raíz de 2, 1, 1. Pues, o sea, veis que si yo aquí calculo el producto escalar de este vector, pues es la primera coordenada al cuadrado, o sea, bueno, sería la raíz de la primera coordenada al cuadrado, que es 1 entre raíz de 2 al cuadrado, más la segunda al cuadrado, que es 1 entre raíz de 2 al cuadrado. Entonces los cuadrados se van con las raíces, lo que nos queda es la raíz de 1 medio más 1 medio, que es la raíz de 1, que es 1, ¿de acuerdo? O sea, el módulo de este vector es unitario. Que podría no serlo, pero bueno, si la motivación de que sea unitario es para que no intervenga en lo que va a ser el número que nosotros interpretemos como derivada. Bueno, entonces, como he dicho, nos va a interesar hacer esto en el punto, pues en el punto P, que vamos a definirlo como el 0, 0, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya estáis viendo que en el punto 0, 0, pues esta función no está bien definida. Por lo tanto, lo que primero tenemos que hacer en este caso es demostrar que en este punto la función es continua y luego, una vez demostremos que es continua, pues ya calculamos la derivada direccional. Entonces, el límite cuando xy tiende al punto 0, 0 de esto, pues vemos que nos da 0 entre 0, que es una indeterminación. ¿De acuerdo? Aquí se ve. Vamos, que no lo hago, pero que se ve fácilmente, ¿no? Entonces, vamos a hacer un cambio a coordenadas polares, que así este límite se demuestra muy facilito. Entonces, el límite cuando r tienda a 0, o sea, el cambio a coordenadas polares, pues ya sabéis que es x igual a x0 más r coseno de teta y la y0 más r seno de teta. Como el x0 y 0 es las coordenadas de nuestro punto P, pues en este caso son el 0, 0, por lo tanto x0 es 0 e y0 es 0 también, ¿vale? Entonces, al sustituiremos donde aparece una x, r coseno de teta, y donde aparece una y, r seno de teta. Y también, bueno, ya sabéis que los límites cuando se hace el cambio a coordenadas polares, da igual a qué punto tienda, que la r siempre tiende a 0. ¿De acuerdo? Que es el módulo en realidad de la diferencia de vectores. Esto ya lo expliqué en el capítulo de los límites en coordenadas polares. Bueno, entonces aquí tendremos r coseno de teta al cuadrado por r seno de teta y dividiendo r
coseno de teta al cuadrado más r seno de teta al cuadrado. Vale. Límite cuando r tiende a 0. Esto lo voy a borrar. Entonces tendremos r cuadrado coseno cuadrado de teta, aquí r seno de teta, y aquí podremos sacar factor común a r cuadrado y vamos a tener coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta. Este r cuadrado se cancela con este r cuadrado de aquí y nosotros sabemos que esto es 1. Por lo tanto, este límite nos queda como esta r que sobrevive, o sea, el límite cuando r tiende a 0, de r coseno cuadrado de teta, seno de teta, entre nada, porque aquí abajo ya se ha ido. Entonces, cuando hagamos tender r a 0, pues aquí se va a llevar por delante a todo, y entonces este límite nos va a dar 0. Por lo tanto, aunque en un principio la función no estaba bien definida y teníamos una indeterminación en el punto 0, 0 al calcular el límite, pues si la... voy a borrar esto ya. Si la definimos a trozos, o sea, decimos que la función... voy a llevarme esto por acá. Y esto ya, entonces... bueno, no, voy a dejarlo por si acaso. Que tenemos este valor de la función. Espera, vamos a hacerlo bien. Tenemos este valor de la función si xy es distinto del punto 0, 0 y 0 si xy es igual, esto me lo llevo por aquí, ¿vale? Esto por aquí, y xy si esto es igual al 0, 0, ¿vale? Entonces ya tenemos la función bien definida, pues vamos a calcular la derivada direccional. Entonces, alguien podría decir, bueno, pues qué forma más fácil de calcular la derivada direccional que esta de aquí en vez de hacer el límite. Bueno, pues vais a ver que en ocasiones, como por ejemplo en esta función, al calcular la derivada en el punto 0, 0 en la dirección de este vector, no podemos hacerla por el producto escalar del gradiente por el vector unitario de la dirección en la que la queremos calcular. Así que vamos a verlo, que la derivada de esta función dada por el gradiente por producto escalar el vector unitario, pues entonces tendremos que calcular la derivada de la función respecto a x y luego respecto a y multiplicarlas por v. Entonces, bueno, esto va a dar un carro bastante grande, pues vamos a hacer la derivada. La derivada respecto a x, pues esto como es un cociente será la derivada del primero, o sea, 2x por y, por el segundo sin derivar, o sea, por x cuadrado más y al cuadrado, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo, o sea, por 2x más y al cuadrado. Vale. Y todo esto dividido entre el denominador al cuadrado, o sea, x al cuadrado más y al cuadrado al cuadrado. Y esto en la primera coordenada porque es la derivada parcial respecto a x. En la segunda tendremos la derivada parcial respecto a y, pues derivada del primero, o sea, x cuadrado por el segundo sin derivar, x cuadrado más y al cuadrado, menos el primero sin derivar, x cuadrado por y por la derivada del segundo, o sea, x cuadrado más 2y, y dividido entre el denominador al cuadrado, o sea, x al cuadrado más y al cuadrado, todo ello al cuadrado. Y todo esto multiplicado escalarmente por 1 entre raíz de 2 por 1, 1. Muy bien. Entonces vamos a ver qué tenemos aquí.
Cuando hagamos este producto escalar, pues va a salir el 1 partido de raíz de 2 y el denominador este común también. O sea que vamos a tener raíz de 2 por x cuadrado más y al cuadrado, todo ello elevado al cuadrado, aquí por 1, muy bien. Y bueno, vamos a abrir un corchete y tendremos la primera parte más la segunda, porque como aquí tenemos unos unos, pues multiplicamos la primera, como hemos sacado fuera el denominador, multiplicamos la primera por 1 más la segunda coordenada por 1 también. Vale, más esto. Vale. Bueno, pues aquí lo que primero podemos ver es, o sea, esto que tenemos aquí ya sería nuestra derivada direccional y lo único que nos falta es evaluarlo en el punto 0, 0, que de hecho aquí pues se me ha olvidado ponerlo. Vamos a poner que esto lo evaluamos en el 0, 0, ¿vale? Entonces esto aquí hay que evaluarlo en el 0, 0. Y lo que os quería comentar es que ya veis que, pues por ejemplo, aquí en este paréntesis, 0 al cuadrado más 0 al cuadrado, todo ello elevado al cuadrado sigue siendo 0, por raíz de 2 da 0. O sea que ya vamos a tener un 0 dividiendo, ya nos encontramos un problema. Pero es que aquí cuando vayáis sustituyendo x por 0 e y por 0, vais a ver que en el numerador también va a dar un 0. O sea que esto nos encontramos con que al final tenemos 0 entre 0. ¿Vale? Así que esto es una indeterminación y más que una indeterminación aparece un 0 dividiendo, por lo tanto la forma de calcular la derivada direccional mediante el producto escalar del gradiente por el vector unitario, en este caso no podemos hacerlo. Así que lo que vamos a hacer es irnos a la definición como límite y ahí ya sí que vamos a ver que vamos a poder solventar esto. Bueno, pues vamos a ir paso por paso. En la definición como límite tendremos el límite cuando t tienda a 0. T tiende a 0 porque t es el incremento, es lo que dilatamos, ya lo habéis visto en el dibujo que he puesto el segundo, es lo que dilatamos el vector v, ¿de acuerdo? Entonces, cuanto más hagamos tender t, que es eso que dilatamos el vector v, a 0, pues más se irá anulando lo que es el vector v y más se irá apareciendo este vector que le damos de comer a la función en esta parte del límite al vector x original, ¿de acuerdo? O sea, visto de otra forma, esto se va a 0 y queda f de x vector, que es lo mismo que el otro, ¿vale? Bueno, entonces pues vamos a ir sustituyendo, pues aquí lo que tendremos es f del punto x, pues el punto x es el punto 0, 0, perdón, aquí tengo que poner dos paréntesis, f de 0, 0 más t por v, y v es 1 partido de raíz de 2 por 1, 1, estupendo, menos f 0, 0 y todo esto dividido entre t. Vale. Bueno, pues aquí, gracias a la previa que hemos hecho de demostrar que en el punto, en el punto 0, 0 la función es continua definida a trozos, pues en el punto 0, 0 la función vale 0. Por lo tanto, aquí nosotros ya sabemos que f en 0, 0 es 0. Y lo único que tenemos que hacer aquí pues es sumar a la primera coordenada 0 más t por 1 entre raíz de 2. Voy a hacer este paso más para que no nos perdamos. Vamos a tener f de t partido de raíz de 2, coma, y en la segunda coordenada 0 más t por 1 entre raíz de 2, o sea, lo mismo, de t entre
raíz de 2. Este 2 se iba y todo esto dividido entre t. Vale, pues ahora lo único que tenemos que hacer es evaluar la función en este punto, en t raíz de 2, t raíz de 2. Pues eso nos va a quedar el límite cuando t tienda a 0 de. Entonces aquí tenemos x al cuadrado, pero x es t entre raíz de 2, por lo tanto, t entre raíz de 2 al cuadrado, multiplicado por y, pero y también es t entre raíz de 2, por lo tanto, t raíz de 2, y dividido entre x al cuadrado más y al cuadrado. O sea, dividido entre x, que es t partido de raíz de 2 al cuadrado, más lo mismo. O sea, t entre raíz de 2 al cuadrado, que es la y. Y luego tenemos que poner esta t dividiendo aquí, que no se nos olvide. Vale. Entonces aquí, límite cuando t tienda a 0. Vale, pues aquí vamos a tener t al cuadrado por esta otra t, t al cubo. Dividido entre raíz de 2 al cuadrado es 2. Por raíz de 2, pues 2 raíz de 2. Vale, 2 raíz de 2. Y luego tenemos aquí dividiendo esta t multiplicando a este otro denominador, que este denominador se multiplica con este, ¿vale? Entonces tendremos aquí, como esto es lo mismo, pues es 2t entre raíz de 2 al cuadrado, o sea, 2 t al cuadrado y raíz de 2 al cuadrado es 2. Así que lo que vemos es que este 2 se cancela con este y en el siguiente paso vamos a tener el límite cuando t tienda a 0 de t al cubo, y me voy a bajar ya al denominador este 2 raíz de 2. Aquí este t al cuadrado por este t queda también t al cubo, y aquí 2 raíz de 2. Este t al cubo se cancela con este otro t al cubo, y ya entonces el límite deja de aplicar, y nos encontramos que tenemos 1 entre 2 raíz de 2. Y este es el valor de la derivada direccional de nuestra función, de esta de aquí, en el punto 0, 0, en la dirección dada por este vector unitario. O sea, que veáis que incluso una función que no está bien definida en el 0, aunque la podemos hacer continua, pues que veáis que existe la derivada direccional en ese punto, en concreto, pues en esta dirección existe, lo mismo en otra, pues no, ¿vale? O sea, habría que verlo en cuestión. Entonces, nada, ya pues, no tengo nada más que comentar de la derivada direccional, que veáis que se puede definir de estas dos formas, y que el número que representa esa derivada pues es cómo cambia la función, o sea, la tasa de cambio de la función en la dirección de nuestro vector v, y que no deja de ser lo que vimos en el capítulo pasado, en el del gradiente, al final del vídeo, que es la proyección de este gradiente pues por un vector unitario. Así que nada, espero que lo hayáis entendido y nos vemos en el siguiente capítulo.